Buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a dar comienzo a una tarea que estábamos realizando anterior a esto del coronavirus. eh, y estábamos estudiando el catecismo. Y hoy vamos a empezar como si nada hubiésemos visto, con los chicos que asistieron. Un saludo grande a los guerreros de Cristo, a este grupo de jóvenes que están siendo parte de la iglesia Cristo el Buen Pastor. Y hay algo que les quiero compartir acerca del catecismo, porque uno lo primero que hace es imaginar de que es una vinculación con la Iglesia Católica, siempre lo relacionamos al credo, al catecismo, a la confesión o los símbolos con el tema de la Iglesia Católica, pero nada que ver justamente, sino que el catecismo, en realidad la palabra significa enseñanza, o adoctrinar, y tiene un modo particular el catecismo, que es enseñar a través de preguntas y respuestas. Pero, ¿qué es lo que enseña el catecismo? Y justamente el catecismo es una enseñanza sistemática. Esto quiere decir que va por temas, eh, respecto a lo que la Biblia nos narra acerca de Dios y su propósito para con nosotros. Y es importante que comprendamos que tiene beneficios el estudiarlo, ya que así como el propósito es darnos a conocer las doctrinas de la palabra, el beneficio es no solo conocer, sino que nos defiende de falsas enseñanzas, nos defiende de creencias que son fuera de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, durante tanto tiempo se ha utilizado eh, este sistema de enseñanza a través de declaraciones, confesiones, catecismos, credos, y ha resultado justamente en un bien para la iglesia, en cimentar bien lo que creemos. Entonces, con este propósito de que junto al pastor Gabriel, a Marcelo, nos hemos propuesto justamente el poder enseñarles el catecismo. Hay diferentes tipos de catecismos, y bueno, yo he elegido darle justamente el que creo que es uno de los más completos y más de mayor riqueza, que es el catecismo de Westminster. Hay dos tipos de catecismo: está el catecismo mayor, el catecismo menor. Eso tiene que ver con profundidades en cuanto a mayores preguntas, mayor desarrollo. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a afrontar el catecismo menor, que son menos preguntas, que es importantísimo, y usted va a encontrar algo, usted va a poder definir su fe a través de conocer un catecismo. A veces decimos, sí, soy cristiano porque voy a la iglesia, porque acepté a Cristo o porque sé que Cristo murió por mí, y nos quedamos ahí nomás. En cambio, el catecismo nos ayuda a fundamentar, a profundizar en nuestra respuesta, y bueno, a la hora de decir por qué soy cristiano, poder ir a los versículos bíblicos, ya que el catecismo nos va a enseñar un sistema de memorización de la palabra, ya que nos vamos a encontrar justamente con preguntas, con versículos, que nos ayudan justamente a formular la respuesta a la pregunta que hacemos. Vamos a saludar primero a todos los hermanos que están conectados. Le agradezco a Dios por sus vidas, porque realmente han apartado el tiempo para aprender. El video va a quedar grabado para que usted tome nota de las preguntas, de los versículos, la respuesta. Y bueno, también algo que hemos hablado con Marcelo es, si usted quiere hacer algún tipo de pregunta, está, bueno, puede hacer un comentario o mandar a aquellos que son parte del grupo de WhatsApp de los guerreros, mandar la pregunta que quieran hacer y vamos a estar desarrollándola. Vamos a ir al principio. Entonces sabemos, catecismo es
adoctrinar, es enseñar. Vamos a aprender del catecismo de Westminster. Y la primera pregunta que hace es esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora podemos decir, bueno, sería la pregunta, es hermosa, la respuesta también, pero es palabra de hombre. No, sería, como dijimos, el catecismo se encarga de transmitir lo que la Biblia nos enseña. Vamos a los versículos para esta respuesta. Vamos a hacerlo bien, bien al vivo, ¿eh? Yo, más allá que lo he estudiado el catecismo, que he examinado lo que estoy compartiendo, pero bueno, me va a tomar el tiempo de ir buscando los versículos. No tengo marcado nada en la Biblia, sino el tema también es esto: uno aprender a usar su Biblia, a conocerla. Eso es lo que nos va a ayudar el catecismo. Entonces, yo voy a ir aprendiendo junto con ustedes en dónde están ubicados los libros. Entonces, bueno, a la hora justamente de intencionalmente buscar una palabra en la Biblia, voy a saber en qué orden está, ¿eh? Si está en el Nuevo Testamento, si está en la carta, en suponer, de Romano o en el Antiguo Testamento, si está a la mitad o a tres cuartos de la Biblia. Cada uno va a conocer su Biblia. Ese es el propósito también del catecismo. Bueno, el primer capítulo es Romano 11:36. Y nos dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios? Porque le pertenecemos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces ahí vemos justamente de que no se le ocurrió al que hizo el catecismo hacer una respuesta según lo que él pensaba, sino que con sus propias palabras dio la interpretación de los versículos que dicen acá. Otro versículo no los voy a leer a todos, ¿eh? Sí les voy a estar compartiendo algunos, pero para que usted tome nota también. No solamente es Romano 11:36, sino que sigue Primera Corintios 10:31, Salmos 73 del 25 al 26. Esa es la primera pregunta. Vamos a ir a la segunda. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta es: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, esto es, la Biblia, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Entonces, la respuesta que nos da acá el catecismo es que lo que vamos a encontrar justamente como instrucción para poder glorificar a Dios y gozar de Él, solamente va a estar escrito en la Biblia. Solamente vamos a encontrarlo dentro de las escrituras. Y es importante que entendamos de que la intención justamente de el catecismo es llevarnos a las escrituras. Es no imaginarnos qué es lo que a Dios le agrada o no, sino ir a la palabra de Dios, ya que Dios nos ha revelado de qué manera vamos a glorificarle, de qué manera vamos a gozar de Él. Los versículos que acompañan a esta respuesta son Lucas capítulo 24, versículo 27 a 44, segunda de Pedro 3, 2 y segunda de Pedro 3, 15, 16. También segunda de Timoteo 3, 16, Lucas 16, 31, Gálatas 1 del 8 al 9 y Juan 15, 11. Yo le voy a pasar a leer segunda de Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido por todos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, esto quiere decir la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Entonces, es suficiente la Biblia para glorificar a Dios. Es suficiente el consejo, las ordenanzas que me da la palabra para hacer la manera correcta de obrar conforme a lo que Dios quiere. Si yo hago algo de mi propia iniciativa sin consultar en la Biblia si esto agrada o desagrada a Dios, realmente estoy actuando en una manera que no conviene, porque puedo estar haciendo algo que el Señor no mandó. Entonces yo a la hora de hacer algo para Dios, debo recurrir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la pregunta 3. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta es: lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Fíjese qué importante que es comprender esta pregunta, porque acá nos está diciendo la respuesta que lo que nosotros debemos creer de Dios es lo que Él mismo nos reveló. Nosotros no podemos creer algo que alguien haya inventado o que alguien haya supuesto o algo que alguien haya imaginado, sino que realmente nosotros tenemos que creer acerca de Dios lo que Dios mismo nos reveló a través de sus escrituras. Entonces, a la hora justamente de poder yo creer algo respecto a Dios, tengo que ir a la Biblia. Qué hermoso que se hace. Algo que a mí me apasiona justamente es que la gente sea conducida a la palabra de Dios. Amo esta palabra, la estudio, la escudriño, me confronta, me humilla, por momentos también me genera momentos de dolor, a causa de que tengo que seguir siendo perfeccionado para Dios, y me consuela también porque me trae muchísimas promesas de parte de Dios, y bueno, me da la esperanza justamente de una vida eterna y de que, bueno, como dice la palabra, aquel que comenzó la obra ha de finalizarla. Entonces, lo que nosotros debemos hacer y creer acerca de Dios está en las Escrituras. Los versículos son Juan 5:39, Juan 20:31, Primera de Juan 1 del 3 al 4, Romanos 15:4 y Primera de los Corintios 10:11. Yo voy a buscar Primera de los Corintios 10:11. Bueno, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense que el versículo recalca y remarca que lo que estaba ocurriendo es lo que estaba escrito, ¿no? Que debía de acontecer. Entonces, realmente las escrituras tienen el todo de nuestra vida, ¿no? Contienen todos los aspectos principales que debemos tener para llevar una vida de devoción que agrade a Dios. Hay algo característico en estas tres preguntas. Empieza justamente ocupados en la gloria de Dios. Y ahora vamos a pasar de estar ocupados y enfocados en la gloria de Dios a saber qué es Dios. ¿Por qué sería darle gloria a Él? ¿Por qué estar enfocado en su gloria? ¿Por qué sería hacer los deberes y hacer lo que Él quiere? ¿Por qué hacer su voluntad? La pregunta 4 es: ¿qué es Dios? Y nos da una respuesta acá el catecismo y dice: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Entonces, la palabra dice de que Dios es un espíritu y Él es infinito, eterno e inmutable, no solamente en su ser, sino en todo lo que es. En su sabiduría, en todo lo que posee. Sería sabiduría, poder, santidad, bondad, misericordia, justicia, verdad. Y así cada atributo que tenga Dios. Dios, cuando es verdad, Dios no es
una medida de verdad. Él es verdad absoluta, eterna e inmutable. Es una fuente de verdad que no escasea y una verdad que nunca cambia. Hay algo en los atributos de Dios que es hermoso. Sería, si Dios es amor, aún en la justicia Dios ejerce amor. Porque es imposible, sería amar sin impartir justicia y es imposible impartir justicia si no se tiene amor. Entonces vemos que todo lo que Dios lo es en completo. Sería, y si Él es santo, su bondad, su justicia, su verdad, su poder, su sabiduría es santa. No es que Él es santo y las otras cosas son aparte de su santidad. Sería todo conjuga, todo lo de Dios. Dios es amor en su santidad, en su poder, en su bondad, en su justicia, en su verdad. Él es santo en su bondad, en su justicia, en su verdad, en su ser, en su poder. Él es inmutable en su santidad, en su justicia, en su verdad, en poder y en lo que sea. Entonces ahí vemos justamente lo que Dios es. Él es todo en todo. Y los versículos son Juan 4:24, Éxodo 3, del 1 al 4, Salmo 145:3, Salmo 90:2, Santiago 1:17, Romanos 11:33, Génesis 17:1, Apocalipsis 4:8 y Éxodo 34 del 6 al 7. Yo voy a buscar Apocalipsis 4:8 y la Biblia me dice lo siguiente: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es uno de los versículos que, bueno, encontramos acá en la respuesta del catecismo. Quinta pregunta: ¿hay más de un Dios? Hay algo que nosotros no vamos a conocer como sería escrito en la Biblia, la palabra Trinidad. ¿eh? Es una verdad que fue justamente definida de esa manera en los catecismos, en una confesión, en realidad. En una confesión se llegó a la conclusión de que Dios es un Dios triuno. Sería que Él es tres personas y a la vez un solo Dios. Eso es una paradoja, que significa de que nosotros no lo vamos a entender, pero no porque no lo entendamos, eso quiere decir de que no sea verdad, sino que es una verdad que no comprendemos. Eso solamente en Dios encierra, porque bueno, Dios es mucho más sabio que nosotros, así como están de distancia los cielos de la tierra, ¿no? Como dice en su palabra. Entonces, gracias a Dios que en estos concilios, en donde surgen las confesiones, el catecismo, porque algo que les quiero compartir también, el catecismo, las confesiones, los credos surgen cuando hay controversias, cuando habían aparecido herejías, enseñanzas que eran fuera de lo que se conocía, y bueno, justamente se discutía y se refutaba esas herejías, esas mentiras acerca de especulaciones humanas de la palabra de Dios, y lo que hacían es justamente definir en una confesión o en una declaración o en un credo, definir cuáles eran las doctrinas que el cristianismo debía de creer. Y bueno, tenemos estas declaraciones o estos catecismos que tienen historia, tienen años, hace más de 500 años que este catecismo fue justamente ideado para guardar, salvaguardar la iglesia de herejías, de falsa enseñanza, y ha sido realmente efectivo porque la iglesia sigue prevaleciendo gracias a Dios, ¿no? Primeramente gracias a Dios y a su palabra, y después gracias a que Dios inspiró iluminó a estos seres vivientes y comunes y corrientes como nosotros,
y bueno, ellos pudieron dar estructura justamente a la fe que tenían y plasmarla en una hoja para, bueno, seguir enseñando que, bueno, uno para creer justamente en la fe cristiana no debe escaparse del contenido que hay en las escrituras. Y bueno, no todo lo que la Biblia enseña está dentro de un catecismo, pero sí que tratan de abarcar los temas principales, ¿eh? Entonces, bueno, sabemos que no hay más que un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Esa es la respuesta. Los versículos son Deuteronomio 6:4, Primera Corintios 8:4, Jeremías 10:10 y Juan 17:3. Yo voy a ir al libro de Jeremías. Bueno, ese es uno de mis libros favoritos. Ya de paso le comparto. Y dice así Jeremías: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso quiere decir, las naciones no pueden soportar cuando Dios se indigna. Entonces, no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. La pregunta 6 es, ¿cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta, hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Esto quiere decir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, no son 3 dioses, más allá que son 3 personas individuales, por así decirlo, pero conforman solamente un Dios. Dios el Padre es absolutamente Dios, Dios el Hijo es absolutamente Dios y Dios el Espíritu Santo es absolutamente Dios, pero no son ellos separados, sino que son un solo Dios. Uno cuando ora al Padre interviene justamente el Hijo y el Espíritu Santo porque son uno en esencia, ellos son una sola persona. Cuando nosotros, como dijo Jesús, el que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Por qué? Porque el que sirve a Jesucristo sirve a Dios, sirve al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, sirve al Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Ellos son la misma sustancia y son iguales. Sería Jehová el Padre es tan santo como es el Espíritu Santo y como lo es Jesús. No es que uno es menos que otro. Y tampoco sería es que como hubo una creencia de que, bueno, Dios es uno que toma 3 personajes diferentes y se va vistiendo según la ocasión. No, sería Dios son 3 personas, pero a la vez es uno solo. Y no es que Él va cambiando un disfraz como si fuera de que Él es alguien que va mutando, sino que Dios es inmutable y que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, como decía, 3 personas pero a la vez un solo Dios. Otra paradoja, esto es lo que le decía antes, esta es la Trinidad. De acá sale la palabra Trinidad. Triuno en realidad es la palabra, sería es 3 en uno, pero es uno solo, justamente. Es como cuando nos enseña también la Biblia, para aquellos que somos mayores, de que ya no somos delante de Dios dos, sino uno cuando somos marido y mujer. Sería uno, la verdad que a veces no entiende ese principio porque no lo llega a captar con su mente, porque sería uno lo ve al otro y no lo ve igual cada uno cuando va al espejo. Pero según Dios, y lo que nosotros debemos creer que somos uno para Él. Entonces, es otra paradoja, sería esto no, algo que no comprendemos, pero sabemos de que si Dios lo ha determinado, es en la obediencia que está la bendición. Dios no nos pide a veces entender cosas que solamente Él las puede entender. Por eso dijo que los misterios son para Dios y las cosas reveladas para los hombres. ¿Mm? Bueno, ahí vimos justamente dos diferentes, por así decirlo,
puntos de vista que nos presenta el catecismo. Sería la primera es fijarnos en glorificar, sería cuál es el propósito que tenemos, cuál es nuestro fin, para qué fuimos creados y de qué manera hacerlo. Después, el segundo es eh, quién es esa persona, ¿no? Justamente que nosotros debemos de glorificar. Y ahora vamos a lo que son los decretos de Dios. Vamos a llegar hasta la pregunta 9 hoy. Después va a haber tiempo para que ustedes, si quieren, pregunten y bueno, vamos a formular una respuesta más amplia. La intención es que usted tome nota, o sea, una vez que termina el video, tome nota, abra sus Biblias y pueda memorizar los pasajes, pueda conocer su Biblia. Y algo hermoso que es para uno que da la palabra desde el púlpito es que cuando uno cita un pasaje, el hermano puede abrir el pasaje tranquilamente y no tarde 5 o 10 minutos porque no conoce la Biblia, sino que realmente puede abrir con certeza sabiendo de que, bueno, lo que el hermano está diciendo, si es verdad, de que está hablando un versículo bíblico, lo encuentra en su Biblia. O aún para examinar una enseñanza, cuando un hermano está hablando sobre tal cosa, decía, mira, eso en el libro de Efesio lo trata y bueno, examinar de que la enseñanza sea de acuerdo a las escrituras. Pregunta 7. ¿Qué son los decretos de Dios? ¿Qué es un decreto? Un decreto es algo que Dios ha determinado. Esa no es la respuesta, le estoy diciendo yo para que usted pueda comprender eso. Entonces, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Bueno, acá realmente si nosotros le damos atención a esta pregunta, como le dije a los chicos cuando se lo di personalmente, acá encontramos una de las doctrinas realmente que ha traído mucha controversia, que es justamente la predestinación, ¿no? Porque dice que Dios, la respuesta es así, se la hago de una manera más simple. Dios ha decretado un propósito según su propio consejo, sería según su sabiduría, en virtud de que Él ya ha ordenado de qué manera eso tiene que suceder para traerle gloria a Él. Entonces, eh, acá entran todas las cosas que Dios intencionalmente ha hecho o ha desde un principio pensado para que acontezca. Como por ejemplo la salvación, porque cuando vamos al libro de Romano, él dice que desde antes ya no había predestinado para salvación. Y acá encontramos justamente, o sea, que nos va acomodando realmente al patrón bíblico, a la idea bíblica, al comunicado de Dios de que, bueno, en sí somos salvos porque Dios realmente en su propio ser, en su virtud, ha decretado que nosotros seamos alcanzados. Pero bueno, volvamos al catecismo. Es que a mí me encanta justamente cuando el catecismo te va llevando a las doctrinas que traen una gran gloria a Dios y eso satisface a uno. Entonces, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Los versículos son Romanos 11:36 y Hechos 2:23. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 2:33 dice así. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a ir también. Ah, no, disculpe, no, esa no es. 2:23. A este, entregado por el
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Acá justamente habla del propósito de la cruz. Sería Dios ya había determinado de qué manera debía de morir el Cristo. Sería Dios, no es que Jesús se encontró en un de repente con el acontecimiento de esto, sino que ya estaba determinado desde un principio que de esa manera tenía que morir el Cristo. Un versículo que le voy a agregar también es Efesios 2:23. Vamos a la pregunta 8. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Y acá dice así: Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y de providencia. Vuelvo a repetir, Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Los capítulos son Daniel 4:35, Isaías 40:26 y Apocalipsis 4:6. Y Apocalipsis 4:11. Yo voy a leer ese. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí vemos que justamente Dios manifiesta la ejecución de sus decretos en lo que nosotros podemos testificar en la obra de su creación y de providencia. Vamos a ir a la última pregunta del día de hoy, que nos dice: ¿qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, consiste en que Dios hizo de la nada todo lo que vemos, por su palabra, por el poder de su palabra, y todo lo hizo en 6 días. Esa es la fe, esa es nuestra confesión de fe. Nosotros creemos que así fue porque Dios lo ha dicho en su palabra, sabemos que Él es la verdad, y bueno, y todo lo que contiene sus escrituras es verdad. Encontramos los versículos Génesis 1:1, Hebreos 11:3, Salmo 33:9 y Génesis 1:31. Hay algo que les voy a compartir, ya que en esta semana he compartido esto. En el Génesis 1:1, en las mayorías de la Biblia vamos a encontrar que hay una palabra traducida de una manera no tan correcta. No, con esto no desvirtúa en realidad el mensaje, sino que sigue siendo verdad, es acertado, pero por ahí no del todo, porque acá la Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en la traducción en realidad es: en el principio creó Elohim, o en realidad sería: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Y qué quiere decir esa palabra Elohim? Que es uno de los nombres que se utiliza para dirigirse a Dios. Y eso representa justamente lo que dice acá en el catecismo, que Él hizo las cosas por su poderosa palabra, y significa la manifestación de la plenitud de su autoridad, de su poder y de su dominio. Eso significa Elohim, que es una palabra plural, la cual no comunica en realidad la deidad de persona, Dios como persona, como el ser, sino un atributo. Y por eso el catecismo lo dice de esa manera. Sería: en la creación, en Génesis 1:1, se muestra de que Dios hizo todo, que el poder de Dios, el poder de su palabra. Entonces, es importante que a la hora justamente de estudiar la palabra de Dios, seamos diligentes, nos tomemos el tiempo, vayamos en oración, en sumisión, a interpretar lo que Dios quiso comunicar y no lo que nosotros queremos que diga la Biblia. Entonces, una de las reglas de interpretación bíblica justamente es atender a lo que el pasaje dice.
atender a lo que me comunica, no yo imponer lo que quiero justamente que diga el pasaje. Entonces, bueno, hoy hemos visto justamente que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, que Él nos ha dado su palabra como la regla única en la cual nosotros conocemos cómo llevar a cabo esa tarea de glorificarlo y de gozar de Él, que las escrituras nos enseñan principalmente lo que debemos creer acerca de Dios. Sería, si yo quiero creer acerca de Dios algo, tengo que ir a las escrituras porque, bueno, ellas me enseñan lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que yo debo creer justamente acerca de lo que Él reveló y de qué manera justamente eh, tener devoción sobre Él. Y también me enseña que Dios ha determinado algunos deberes y bueno, ahí en las escrituras voy a ver qué es lo que yo tengo que hacer que Dios me pide y qué cosas no tengo que hacer porque Dios no me la pide. Hemos visto que Dios es un espíritu es invisible. Hay casos en el que Dios llamaba la atención de su pueblo creando una representación de que, bueno, un atributo, un parte de su poder estaba sobre algo, como cuando Dios se le manifiesta en el monte, en la zarza a Moisés. La zarza no era Dios, pero sí estaba manifestando de que Dios estaba presente en ese lugar, y lo estaba llamando a Moisés. Pero no hay manera de verlo a Dios porque Dios es espíritu. Vimos también de que no hay más que un Dios, más allá de que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son tres personas individuales, pero a la vez es un solo Dios. Y bueno, hay una figura que ahora no se las puedo mostrar acá, pero que es así, se la explico, es Dios no es Jesús, no, Dios el Padre, mejor dicho, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Jesús, no es Dios, y Jesús no es, digo, el Padre, y Jesús no es el Padre, ni tampoco es el Espíritu Santo, pero los tres sí son Dios. Y eso es hay uno que es un triángulo, justamente, y lleva de un lado, en una punta, en un extremo Jesús, en otra punta extremo el Padre, y en otra punta el Espíritu Santo, y flechas que, bueno, que muestran justamente que el Espíritu Santo no es Jesús ni es el Padre, pero es Dios. Y en el centro está Dios. Entonces los tres son Dios, los tres es un solo Dios, el Dios triuno. Y bueno, la otra pregunta fue cuántas personas, que eso lo hemos contestado, y los decretos. Los decretos justamente hemos visto que son lo que Dios ha determinado que fuera, los acontecimientos que Él ha preordenado que acontecieran. Y bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo acerca del catecismo. Mi idea es que usted pueda en la semana meditar en las preguntas, en las respuestas, ir a los versículos bíblicos. La intención, como le dije, del catecismo es que usted conozca su Biblia. Entonces, bueno, que se vaya familiarizando con la Biblia, que usted pueda memorizar, aunque sea los principios básicos, porque justamente acá vamos a encontrar lo básico que tiene que tener un cristiano para realmente llevar una vida como Dios nos pide y dar veracidad de que uno es cristiano. Acá en el catecismo vamos a aprender justamente lo que marca un cristiano, ¿no? Porque no somos cristianos solamente porque, como dije, fuimos a la iglesia, fuimos bautizados, eh, eh, le oro al Señor de vez en cuando, sino que somos cristianos porque tenemos fe, creemos en, y acá justamente lo que el catecismo nos va a enseñar, ¿qué es lo que creemos? Nosotros creemos en lo que está escrito en la Biblia. Creemos que Dios es un solo Dios, pero en tres personas. Creemos de que Dios nos creó para gloria de Él
y no para gloria de nosotros. Creemos que la fe no se trata de ser la persona más feliz en la tierra, sino de ser una persona justificada en esta tierra, porque la fe se trata más que nada de justificación más que de felicidad, ya que después de ser justificados, después de haber alcanzado el perdón de Dios, voy a poder gozarme en él, voy a poder gozarme de esa vida que ha prometido. Ahí sí que va a ser el gozo, eh, algo que no va a cesar nunca. Entonces, bueno, hermanos, le agradezco por el tiempo que se han tomado. Si quieren hacer preguntas, con gusto le vamos a estar contestando. Estamos para servir. Y bueno, espero que le haya sido de utilidad. Considero de que si esto ha ayudado a tantos hermanos durante más de 500 años y ha hecho que la iglesia prevalezca a pesar de tantas falsas enseñanzas y herejías que ha habido en el camino, creo que, bueno, a nosotros también nos va a beneficiar. Algo que tenemos que entender de que nosotros no somos los primeros o los pioneros en el camino de Dios, sino que, bueno, somos hoy en día una generación última, no porque vendrá el fin, sino porque somos, justamente estamos en el presente, somos una generación que hemos recibido el testimonio, no solamente de lo que está escrito en la Biblia, sino de personas desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy que han fundamentado su fe, su creencia en la palabra de Dios y nos han dejado testimonios escritos, nos han dejado el legado de sus vidas, justamente creyendo en todo lo que la Biblia nos enseña. Así que mi deseo hoy es que usted sea fortalecido, de que usted sea, ¿cómo decirlo? A ver, cimentado en la verdad, en la sola verdad de la palabra de Dios, que usted realmente pueda estructurar su creencia, que no sea algo que no tiene articulaciones, algo que no tiene unión, sino que usted a la hora de definir su fe tenga fundamento en la palabra de Dios para responder. Si usted se encuentra con un testigo de Jehová, con un adventista o con cualquier religión falsa, usted realmente pueda defender su fe porque sería usted tiene un testimonio hermoso que es la palabra de Dios escrita, la cual tiene que conocer para justamente no ser persuadidos a la mentira. Dios le bendiga grandemente. Chao.